Hola, maestras y maestros. Qué bueno verlos nuevamente en esta sesión, es la tercera sesión del curso de problemas actuales de la educación en México, en donde hemos priorizado este problema de las prácticas de enseñanza, ¿no? Sabiendo que hay otros problemas importantes, claro, como el financiamiento de la educación, como la pertinencia del currículum, ¿no? Etcétera. Hemos priorizado esta parte de la práctica de enseñanza porque consideramos que ese es un problema en donde los maestros sí podemos actuar, sí podemos resolver el problema, por lo menos avanzar, por lo menos tener cierta conciencia de nuestra responsabilidad en él. Espero que esta semana haya sido de mucha salud y que todos ustedes estén muy bien. Permítanme, voy a proyectar la pantalla. Muy bien. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es el de aprendizaje significativo, que definitivamente es uno de los tópicos que se abordan cuando hablamos de enseñanza y de aprendizaje. Es un tema interesante que requiere de la confluencia de por lo menos dos ciencias, de la pedagogía y de la psicología. Claro, y de una de las ramas de la pedagogía que es la didáctica. Entonces, tenemos tres elementos que confluyen en este tema. No, en las dos sesiones anteriores ya abordamos los fines y los contenidos de la educación. Comentamos que un nuevo siglo requiere de nuevos fines, entre los cuales podríamos destacar entre otros, ¿verdad? Todos son muy importantes, pero que es importante hoy formar personas emocionalmente autorreguladas, sobre todo ante estas situaciones en las que estamos viviendo de crisis sanitaria. Es importante que las personas sepamos autorregularnos. Y que otra cosa importante, pues es formar también a personas que sepamos vivir en la incertidumbre, en esta falta a veces de claridad, de rumbo que pareciera que se adueña cada día más del mundo. Bueno, uno tiene que aprender a vivir en ese estado de certeza, de falta de certeza, ¿no? Y uno tiene que ir creando sus propios archipiélagos de certeza, diría Edgar Morin. También platicamos pues que hay un elemento importante en la enseñanza que son los contenidos y que se encuentran ellos en los grupos, en los cuerpos teóricos de las ciencias que sostienen a las asignaturas del currículum. Y habíamos hablado de que hoy pues se vive una transición de la disciplinariedad hacia la multidisciplinariedad. Hoy hay más eh, áreas de conocimiento reconocidas que asignaturas individuales o ciencias individuales enseñándose en los currículums, particularmente de la educación básica. Sabemos que la educación superior pues necesariamente atiende también a una lógica de formación profesional. Sin embargo, es una tendencia también en todos los niveles del sistema educativo a hablar de este grupo de ciencias, de estos cuerpos disciplinares que sostienen a la formación de los niños y de los profesionales. Comentamos también que los contenidos tienen que ver con las competencias, porque las competencias es el conjunto de saberes, destrezas y habilidades y valores. Bueno, los contenidos en muchas ocasiones los encontramos en esa parte que son los conocimientos. Hay varios tipos de contenidos, encontramos los conceptuales, procedimentales y actitudinales, pero que les podemos llamar también el qué, el cómo y para qué. Y que ellos se desarrollan a largo plazo, a mediano plazo y de manera inmediata. Y tienen que ver con el ser, con el hacer, con el saber hacer, ser y el saber convivir.
También en la sesión pasada hablamos de la importancia que tienen los objetivos para materializar los contenidos. Los contenidos deben ser planteados concretamente en los objetivos de enseñanza, los objetivos de aprendizaje, y deben tener, deben tener sus 4 componentes, que son el nivel de desempeño, de indicar qué, el cómo y el para qué. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que le llamamos, decía yo, el aprendizaje significativo, y que sin duda alguna es un tema muy importante para comprender esto de la educación. Bueno, qué significa aprender? O sea, ¿uno necesita ir a la escuela para aprender? Ciertamente no. O sea, uno con el simple hecho de vivir, pues aprende cosas, ¿no? Aprendo a llorar cuando recién sale uno del vientre, aprende uno a llorar y se da cuenta de que alguien lo atiende, ¿no? Entonces, tengo hambre, lloro, me dan de comer. Ah, eso lo aprendo, ¿no? Tengo frío, lloro y me cobijan. Ah, eso lo aprendo. Aprendo a identificar a mi madre, a mi padre, a comportarme de cierta manera. Las compañeras estudiosas de género sabrán que desde el principio aprendemos a ser varones o a ser mujeres, aprendemos cosas de la cultura, aprendemos a trasladarnos en un medio de comunicación, perdón, un medio de transporte público, aprendemos a usar una puerta, subir unas escaleras, en fin, cosas que la vida cotidiana nos va enseñando. Y eso es aprendizaje, es aprendizaje. Claro, un aprendizaje, digamos, más sistemático, más sistematizado, más dirigido, con un fin formativo, pues eso se desarrolla en la escuela, ¿no? Es ahí donde ya se tiene desde hace algunos siglos la idea de que hay que organizar la enseñanza, de que hay que organizar los grupos, ¿no? Por edad, por nivel, por características, en fin, ya hay una idea de ir organizando el cómo, el qué se enseña, el dónde se enseña, etcétera. Pero se sigue entendiendo que aprender significa vincular los conocimientos previos y una información nueva que vamos a abordar. Ahora, como comentaba yo, estos conocimientos previos pues pueden tener dos orígenes por lo menos. La vida cotidiana, esta que nos lleva a vivir, a sobrevivir de manera que no, que no nos atropelle un coche, que no nos quememos cuando tocamos algo caliente, en fin, esas cosas son importantes. Distinguir eh, una tendencia política, identificar algunos principios de, algunos principios de religiosos, en fin, todo eso lo vamos aprendiendo en la vida cotidiana. Pero también nuestros aprendizajes, conocimientos previos, pueden provenir de experiencias académicas. O sea, desde que iniciamos el jardín de niños ya vamos teniendo una serie de experiencias académicas que nos van permitiendo poder incorporar nueva información a nuestro cerebro. Entonces, ese proceso de vinculación es un proceso cognitivo, es un proceso intelectual que se lleva a cabo en el cerebro. ¿Y cómo es que nos hacemos de esa información? Bueno, pues a través de lo que le llamamos los canales de percepción, que son los 5 sentidos, los ojos, los oídos, la nariz, la boca, el tacto. Todo eso es lo que permite que ingrese información nueva a nuestro cerebro que se vincula con eh, con los aprendizajes o conocimientos previos y nos permiten un aprendizaje, ¿no? ¿Y de dónde proviene esa información que desconocemos? Pues del mundo todo, ¿no?
pero ese mundo nos va proveyendo de elementos para poder tener este aprendizaje. Miren, hace unos días veía yo una noticia de cómo se acaba de inventar un aparato en el área médica que es capaz de atender, yo no quisiera decir curar, ¿verdad?, sino de atender el cáncer de cerebro sin una operación, y lo resuelve en 30 minutos. Entonces, después de esos 30 minutos, una persona con cáncer de cerebro, pues yo supongo tendrá que reposar unas cuantas horas y después se va para su casa. Y a lo mejor una semana ya se cuida normal. Bueno, el comprender y sorprendernos de esa información que pudiera ser nueva, lo logramos porque sabemos ya previamente, no porque seamos médicos, ¿verdad?, sino porque en la vida cotidiana supimos que existe el cáncer y entendemos que por lo general le damos una connotación negativa y mortal al cáncer, sobre todo si está en el cerebro. Esos aprendizajes, esos conocimientos previos, pues no tuvimos que ir a la facultad de medicina para aprenderlos, ¿verdad? Y el mundo nos da esta información y claro, no es nuestra intención saber ¿y cómo funcionará este aparato? O sea, ¿cuántos kilowatts de energía requerirá para poder trabajar? No, bueno, eso realmente no nos interesa. Lo que nos interesa es más cómo este aparato podría mejorar la vida de alguien que conocemos o la vida de alguien, o si no conocemos a nadie, la vida de toda la gente que tiene un tumor de cáncer en el cerebro. Y eso es aprendizaje, ¿no? Con solo abrir el teléfono celular, con solo abrir un libro, uno aprende. Pero debe quedar claro que esta es lo que le llamamos básicamente el aprendizaje. Información que entra a nuestro cerebro a través de los canales de percepción, se procesa, se vincula con conocimientos previos y eso es aprender. Ahora, debemos también aceptar que este aprendizaje, este proceso que se da al interior de nuestro cerebro, que es un proceso intelectual, precisamente por esa característica, por esa condición, es individual. Solamente yo puedo aprender lo que aprendo. Es un acto interno. Yo aprendo adentro, teniendo, por supuesto, toda esta fuente de información, de sensaciones, de emociones, de colores, de sonidos afuera y que entran a mi cerebro, pero es un acto interno. ¿Mm? Y por supuesto, pues es un acto muy personal e íntimo. Nadie puede aprender como yo porque nadie sabe lo que yo. Nadie le da el mismo significado que yo a las cosas. Entonces, todo eso me vuelve particular y por lo tanto se vuelve particular mi proceso de aprendizaje, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace al aprendizaje un aprendizaje significativo? Bueno, lo que lo vuelve o lo que lo hace significativo es precisamente el proceso mediante el cual yo vinculo la información nueva con lo que ya sé. Decía esto, este aprendizaje por exposición directa a las cosas, pues me puede enseñar muchas cosas, ¿no? Es más, hasta puede ser, digamos, significativo por el impacto que pudiera tener en mí. Vamos, si estoy en un cajero automático y entran y me amenazan con una pistola, pues claro que voy a aprender a no ir al cajero automático a determinadas horas de la mañana o de la noche, a tomar ciertas precauciones, etcétera. Puede ser significativo, ¿no? Pero nos estamos refiriendo al proceso sistematizado, dirigido, orientado, intencionado que ocurre en la escuela.
Entonces, en la escuela, con frecuencia, y eso es parte del problema, los alumnos aprenden por este aprendizaje de exposición directa. A ver, léete lee el libro y de ahí aprende. Entonces eso lo vuelve complicado. Este es, digamos, el de un aprendizaje por exposición directa. Y en la mayoría de los casos, los alumnos aprenden, hemos aprendido, tenemos una historia de aprendizaje, en donde lo que aprendo es una imposición del pensamiento del profesor. No porque el profesor quiera imponerme su pensamiento ni su forma de pensar, sino porque eh, el profesor eh, no recurre a estrategias detonadoras que pudieran crear procesos cognitivos de pensamiento. Un ejemplo claro es este tipo de sesiones en video, donde no tenemos esta posibilidad de interactuar, de preguntarnos, ¿no? De generar cuestionamientos que permitan que nuestro cerebro pueda ir pensando y apropiándose por sí mismo de su conocimiento, sino que mediante un video yo les expongo y ustedes asimilan la información y puede ser significativa o no. Entonces, la forma, el contexto, el ambiente en el que se enseña y se aprende es lo que hace diferente el aprendizaje del aprendizaje significativo. Hay unos conocimientos previos, claro, claro. O sea, de todos modos es una vinculación entre de lo que sé y lo que voy a aprender, ¿no? Es un acto interno, claro, es un acto intelectual, claro, interno, personal, íntimo, único, único, ¿no? También la nueva información proviene del mundo todo, sí, claro, de todo el mundo, aunque dijimos la sesión pasada corresponde al profesor hacer estos recortes que llamamos transposición didáctica y darles un tratamiento pedagógico de tal manera que sea accesible a los alumnos. Sin embargo, bueno, está en todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el proceso se lleva en lo que le llamamos en medio de una experiencia de aprendizaje inmediato, en donde se reconoce el contexto en el que se da el proceso, donde hay un elemento fundamental, una herramienta que tiene que utilizar, que utiliza el profesor, que en esta experiencia de aprendizaje mediado toma un rol diferente. No es como yo en este momento, no es el directo, no es el expositor, sino es un mediador que asume una postura un tanto cuanto más neutra y que es capaz de esgrimir la herramienta fundamental para esto, que es lo que le llamamos las preguntas mediadoras. Entonces, el mediador, a través de preguntas mediadoras, eh, genera en los alumnos una duda que él tiene que buscar con lo que sabe, pues resolverla, ¿no? Entonces, la pregunta mediadora es una pregunta que no incluye la respuesta en sí misma, no la lleva, no la sugiere, pero también es una pregunta que admite más de una respuesta. No es una pregunta que esté esperando una respuesta correcta. Es una pregunta que está esperando una respuesta construida. No hay respuestas correctas para estas preguntas. Entonces, el mediador debe ser hábil en la elaboración de preguntas. No hay un guión de preguntas, por ejemplo. No hay un guión, no es una entrevista. No hay un guión de preguntas. No son precisamente las preguntas detonadoras que nosotros conocemos. Son preguntas que buscan
que el sujeto encuentre formas diferentes de solucionar los problemas. Voy a poner solo un par de ejemplos de estas preguntas. Ejemplo de pregunta mediadora. ¿Cómo resolviste el problema? Ni estamos impidiendo una respuesta, ni estamos esperando una respuesta correcta. Él nos puede decir, pues, mire, por lo general todos suman, yo multipliqué. Ah, muy bien. Mire, por lo general todos multiplican. Yo dividí, o yo agrupé en palitos y les puse un tachecito. Bueno, él nos dirá cómo, ¿no? Otra pregunta, mediadora. ¿Crees que haya una forma diferente de hacerlo? Ah, no, pues yo supongo que sí. Si yo lo sumo, otros pueden multiplicar. Si yo sumo, alguien puede restar. No, pues yo supongo que sí. En lugar de hacer ataditos de 5, pues se hacen atados de 10 y luego se suman y luego se le resta lo que sobre. Sí, yo supongo que sí puede haber. Entonces son preguntas que no aceptan una respuesta. No hay una respuesta correcta. Que lo que están buscando es que el sujeto pueda dialogar lo que está pensando. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje significativo, no es el contenido lo que es significativo, sino el proceso a través del cual hacemos esta vinculación entre lo que ya sé, entre lo que sí sé y la nueva información. Es ese proceso que generalmente, comentaba yo, es un proceso impuesto. Los profesores, por lo general, llegamos al aula y exponemos, hacemos una exposición, pero no dialogamos, no preguntamos, no sugerimos actividades que puedan ser de reflexión permanente del sujeto. Entonces vamos imponiendo nuestra propia forma de ver la vida. Vamos, imponemos el acto de enseñanza-aprendizaje esencialmente es una imposición. Yo recorto lo que voy a ver de la realidad. Yo le doy un objetivo, yo establezco las reglas del juego, establezco la estrategia, etcétera, 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 ¿no? Entonces va siendo como ese el rol del profesor. Sin embargo, cuando estamos yendo hacia un aprendizaje un tanto cuanto significativo, uno tiene que ir aprendiendo también a ceder parte de esta autoridad, de este poder que tiene alrededor del currículo, poner a consideración de los alumnos algunas cosas. Claro, me queda claro, para que el docente pueda ir cediendo la autoridad sobre el currículum a los alumnos tienen que aprender qué hacer con esa autoridad. Ellos tienen que aprender, tampoco se puede decir, no, pues ahora a partir de este semestre ustedes van a decidir qué, cómo y cuándo aprendemos, cómo lo evaluamos y etcétera, etcétera. Se tiene que hacer una sesión, se cede paulatinamente, organizadamente, ordenadamente, ¿no? A fin de que el alumno pueda ir asumiendo más actividad, más hegemonía, más presencia en el proceso de aprendizaje. Entonces, aprendizaje significativo podríamos decir de términos concretos que es vincular de manera no arbitraria los aprendizajes previos con la nueva información. Y para eso, pues, nos podemos hacer de un sinfín de estrategias provenientes de esto del aprendizaje estratégico, donde encontramos la cartografía cognitiva, los cuadros organizativos, los esquemas, ¿no? Esto de lo que habla tanto la doctora Frida Díaz Barrigas en su libro El trabajo docente
para el aprendizaje significativo, estrategias docentes para el aprendizaje significativo. Entonces, se los recomiendo, es un texto muy interesante y sobre todo muy útil. ¿Cómo es que aprendemos? O sea, ese acto que es interno, ¿cómo se realiza? Bueno, pues todo empieza en un punto, y digo empieza por cuestiones solamente de exposición, pero realmente no se sabe exactamente dónde empieza. Pero es un punto que le llamamos equilibrio, que Piaget le llama equilibrio. ¿Qué significa eso de equilibrio? Bueno, equilibrio es cuando todo lo que me rodea lo puedo explicar de alguna manera. Lo puedo explicar, lo entiendo. No me genera ninguna preocupación. Estoy cómodo con lo que sé y con lo que me rodea. Ese es un estado de equilibrio. Pero en la escuela tiene que haber un elemento que se llama estímulo. Claro, la vida diaria también nos los puede generar, pero se trata de que cuando estamos hablando de una experiencia de aprendizaje mediado, el docente pueda diseñar ese estímulo, que puede ser una pregunta detonadora, puede ser un estudio de caso, puede ser un problema, puede ser la elaboración de una revista, en fin, pueden ser diferentes estrategias para generar este estímulo que nos desequilibre, que nos genere un estado en el que nos demos cuenta de que lo que me están preguntando con lo que sé, no lo puedo contestar. Con lo que yo sé, no lo puedo contestar. Entonces tengo que encontrar, empiezo a entrar en un estado de desequilibrio cognitivo. Ahora, ese estado de desequilibrio me va a llevar a generar lo que le llamamos la atención óptima. Esta atención óptima tiene que ver incluso con la generación de eh, elementos químicos en nuestro cuerpo. Adrenalina, por ejemplo, ¿no? Que nos va a hacer sentir inquietos, que nos va a hacer sentir un poco a disgusto, ¿no? No nos gusta estar mucho en esta sensación de no sé, de no puedo controlar lo que está ocurriendo fuera, ¿no? Entonces, eso genera lo que le llamamos una tensión óptima. Claro, este estímulo debe ser lo suficientemente fuerte para que se genere el desequilibrio, este desequilibrio. Sin embargo, no puede ser tan fuerte que paralice al sujeto, sino solamente debe ser lo suficientemente fuerte, lo suficientemente intenso y con la frecuencia suficiente como para generar lo que le llamamos la atención óptima. Esa atención óptima es la que nos va a llevar a la búsqueda de la información que me permita resolver el problema que me pusieron. Busco información, rechazo información que no me sirve, eh, soy capaz de distingo cuál es la información relevante de la irrelevante para un tema, la jerarquizo, la organizo, le doy diferentes interpretaciones, construyo nueva información, la grafico, la pongo en un mapa, en fin, todo para buscar resolver el problema al que me sometieron. Entonces, esta búsqueda va a durar un tiempo suficiente para que el alumno pueda resolver ese conflicto. No puede ser demasiado larga como que ya se agote esta atención y ya no le vea ningún sentido. Entonces, esta búsqueda, finalmente, que es donde aparece, en todo este espacio aparece el profesor mediador, esta búsqueda. Aquí es donde va el profesor mediando, sugiriendo textos, lugares de búsqueda, organiza así, ¿qué te parece si lo presentas de otra manera? En fin, en fin. Puede llegar a tener muy buen resultado. Y entonces este problema que fue presentado se solucionó. ¿Se solucionó el problema? Sí. Bueno, pues entonces se tuvo éxito.
y el sujeto tiene un sentimiento de satisfacción. Fíjense cómo no es solo una cuestión académica, es una cuestión de sensación, tiene un sentimiento de satisfacción, se siente bien y por lo tanto tiene una actitud, desarrolla una actitud positiva hacia el proceso de aprendizaje, una actitud positiva. Al día siguiente quiere regresar y volver a tener esta sensación, sentirse bien. A todos nos gusta sentirnos bien. Y si en el salón de clase todos los días me siento bien, pues entonces empiezo a generar una actitud positiva hacia el aprendizaje. Con el tiempo, esta información, esta nueva información que está aquí, me permitirá asimilar y acomodar la información en la estructura cognitiva. Ahí se va. Y entrará entonces a la memoria a largo plazo, ¿no? Por supuesto, se convertirá en aprendizajes previos de muy buena calidad. Aquí. ¿No? Pero, ¿qué ocurre si esto no se desarrolla como queremos, como lo hemos pensado? Bueno, entonces no se soluciona el problema. Este estímulo no es atendido, no se soluciona el problema y entonces el sujeto cae en el fracaso y tiene un sentimiento de frustración. Entonces, esta frustración eh, si es reiterada, como en muchas ocasiones ocurre, pues por supuesto nos lleva a una actitud negativa frente al proceso de aprendizaje, frente al proceso de la escuela. La gente, a los jóvenes no les gusta ir a la escuela. A los niños no les gusta ir a la escuela. ¿Por qué? Pues porque permanentemente están enfrentados a procesos de frustración, frustrantes. O sea, hay una mala actitud, una actitud negativa, y por supuesto esa información que podría haber sido valiosa, se olvida, se va al olvido. Entonces, esta parte, digamos, llevar, acompañar al alumno, claro, no es llevar, es acompañar al alumno en este proceso hasta que pueda sentirse exitoso y satisfecho, pues nos corresponde a los profesores. Entonces, debemos tener cuidado en cómo gradamos el estímulo, cómo si conocemos a nuestros alumnos, si consideramos los aprendizajes esperados, cómo hacemos la evaluación inicial, etcétera, y cómo vamos sugiriéndole formas diferentes de ir resolviendo el problema. Entonces, ese es el proceso mental que ocurre en nuestro cerebro cuando aprendemos y cuando aprendemos significativamente. Ahora, hay algo importante que yo quisiera abordar, que es la diferencia entre el aprendizaje significativo y el uso significativo del aprendizaje, porque hay quien considera que darle uso al aprendizaje lo vuelve significativo. Pero la verdad es que el aprendizaje memorístico y tradicional también le podemos dar un uso, ¿no? Si yo tengo que hacer las cuentas del supermercado, pues hago una suma que aprendí a hacer de memoria. Si yo necesito hacer repartir entre la gente, entre algunas personas, un bien, un material, un dinero, lo que sea, pues, divido y ya sé más o menos cuánto resulta. Puedo escribir una carta, me aprendí el abecedario, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace significativo al aprendizaje? Bueno, se construye en el proceso. Se realiza mediante el uso de estrategias, ¿no? Atiende a la lógica de la enseñanza, es decir, el docente, el mediador nunca pierde esta posibilidad de ir dirigiendo, pero no dirigiendo el pensamiento, sino de ir dirigiendo el proceso. Este es producto de experiencias de aprendizaje mediado y sobre todo el docente mantiene una relación permanente con el estudiante. Mantiene una relación con el estudiante. Mientras que el uso significativo del aprendizaje es posterior al aprendizaje. O sea, ya lo aprendí, ahora puedo aplicarlo de manera significativa en otros espacios que no necesariamente son escolares, pueden ser espacios de la vida
de la vida cotidiana, ¿no? Atiende a su uso, el uso significativo del aprendizaje, atiende a la solución de problemas, de problemas reales, de problemas de vida. Y no puede ser evaluado con criterios académicos, sino se va manifestando en cómo vamos transformando nuestra forma de vida. Entonces, creo que es importante trabajar la producción de aprendizaje significativo y motivar a los alumnos a que hagan un uso significativo de él. Les agradezco mucho su atención. Espero que esta semana sea para ustedes muy provechosa, sobre todo llena de salud. Que tengan ustedes buen día.